Enfrentando el viento. Este es un sermón que fue pronunciado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, el jueves por la noche 28 de septiembre de 1876. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. La Iglesia cristiana debería ser una asamblea de hombres santos. Sus miembros deberían ser todos ellos eminentemente pacíficos, honestos, íntegros, llenos de gracia y semejantes a Cristo. En general, y a pesar de todas nuestras fallas, confío en que estas características puedan verse en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, desde el principio ha habido una mezcla. Judas, en el colegio sagrado de los 12 apóstoles, parecía ser una profecía para nosotros de que siempre habría problemas en Israel. Así fue en la iglesia de Tesalónica, a la cual Pablo escribió 2 epístolas, parte de la última de las cuales acabamos de leer. Evidentemente había entonces una clase de personas que, debido a que la caridad de la iglesia era muy grande, se aprovecharon de ella y bajo el pretexto de una gran espiritualidad, se negaron a trabajar ocupándose en cambio en hacer el mal, según el viejo adagio de que Satanás siempre encuentra alguna maldad para que hagan las manos ociosas. A veces nos quejamos de nuestras iglesias en la actualidad. Dudo mucho de que una iglesia por medio de Cristo en los tiempos modernos no sea considerablemente superior a cualquier iglesia de la que hayamos leído en el Nuevo Testamento. Ciertamente muy superior a algunas de ellas. En la iglesia de Corinto toleraban a un hermano que vivía en Cristo. Confío en que no hay ninguna iglesia cristiana, al menos en nuestra propia denominación, que soportaría tal cosa por una hora. Y cuando este hombre fue expulsado por orden de Pablo y demostró estar arrepentido, entonces la iglesia de Corinto, que era una iglesia que no creía en el ministerio, como ustedes saben, hay una clase de cristianos de ese tipo ahora que se asemeja mucho a estos corintios. Debido a que ya lo habían expulsado una vez, se negaron a recibirlo nuevamente a pesar de que estaba arrepentido y quería regresar. Apenas conozco una iglesia cristiana que se negaría a recibir nuevamente en su membresía a un hermano que se haya equivocado, si mostrara señales de verdadero arrepentimiento. Las iglesias de hoy, comparadas con las primeras iglesias de Cristo, pueden decir que la gracia de Dios se ha extendido a nosotros, al igual que a ellos, y ahora no tenemos derecho a menospreciar continuamente las operaciones del Espíritu Santo en las iglesias, haciendo comparaciones injustas entre ellas y las iglesias de la antigüedad. Ellos tenían sus fallas así como nosotros tenemos las nuestras. Se quedaron cortos en muchos aspectos, al igual que nosotros. En lugar de lanzar una acusación injuriosa contra las iglesias tal como son, lo mejor es que cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo a los ojos de Dios para convertirlas en lo que deberían ser, buscando nuestra propia santificación personal y esforzándonos para que la influencia de una vida santa, en nuestro caso, ayude a leudar el resto de la masa. Pablo pasa de considerar a aquellos que lo habían entristecido en la iglesia a hablarle al resto de los hermanos y les dice: pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Al exponer estas palabras notaremos en primer lugar que nuestro texto contiene un resumen de la vida cristiana. Se le llama hacer el bien. En segundo lugar, veremos que da una advertencia muy clara contra el cansancio e insinúa algunas de las causas del cansancio en la vida cristiana. En tercer lugar, cerrará el discurso dando algunos argumentos para enfrentar el razonamiento de nuestra alma cuando a veces parece alegar su propio cansancio como excusa. Primero entonces, hermanos y hermanas, nuestro texto contiene un resumen de la vida cristiana. Es hacer el bien. Esto es todo lo que tienen que hacer ustedes que han sido redimidos por la sangre de Jesús
y renovados en el espíritu de su muerte, en el espíritu de su mente, tienen que pasar sus vidas haciendo el bien. Ahora bien, este es un término muy amplio y estamos seguros de que incluye los actos comunes de la vida diaria. Ustedes perciben que el apóstol había estado hablando de algunos que no querían trabajar, no trabajando en nada, dice, y les manda que trabajen y coman su propio pan. Está claro entonces por el contexto que el trabajo mediante el cual un hombre se gana el pan de cada día es parte de hacer el bien a los que ha sido llamados. No solo predicar, orar e ir a las reuniones son cosas dignas de elogio. Estas son útiles en su lugar. Pero hacer el bien consiste en quitar las persianas y vender sus productos, arremangarse la camisa y hacer un buen día de trabajo, barrer las alfombras y desempolvar las sillas si resulta que son empleados domésticos. Hacer el bien es atender los deberes que surgen de nuestras relaciones en la vida, atenderlos cuidadosamente y ver que en nada servimos al ojo como los que agradan a los hombres, sino que en todo buscamos servir a Dios. Sé que es difícil hacer que la gente sienta que cosas tan simples y ordinarias como estas son hacer el bien. A veces quedarse en casa y remendar la ropa de los niños no le parece a una madre tanto hacer el bien como ir a una reunión de oración. Sin embargo, puede ser que ir a una reunión de oración sea hacer el mal si el otro deber tuviera que ser descuidado. Todavía existe una especie de superstición entre los hombres de que la piedra del zapatero y la suela del carpintero no son cosas sagradas y que no se puede servir a Dios con ellas, que deben conseguir una Biblia y romperle el lomo en una reunión de avivamiento o entonar un himno y cantarlo con vigor para poder servir a Dios. Ahora bien, estoy lejos de pronunciar ni media palabra contra todo el celo y fervor que pueda invertirse en los compromisos religiosos. Estas cosas debían hacer sin dejar de hacer aquellas otras, ni deben ser menospreciadas de ninguna manera. Cuando Pedro vio descender el lienzo del cielo, recuerdan que contenía toda clase de bestias y reptiles. Dios dijo incluso que los reptiles que él los había limpiado y que no debían considerarse comunes, de lo cual deduzco, entre muchas otras cosas, que incluso lo más servil de las formas del servicio, incluso las acciones más comunes de la vida, si se hacen como para el Señor, son limpiadas y se convierten en cosas santas y de ninguna manera deben ser despreciadas. No menosprecien a su iglesia, sino hagan de su casa también su iglesia. Critiquen todo lo que quieran las vestiduras, pero hagan de su delantal de trabajo habitual su vestidura y sean sacerdotes en él para el Dios viviente. Fuera con la superstición. Mátenla considerando que todo lugar es santo, que cada día es santo y que cada acción que realizan es parte del sumo sacerdocio al cual el Señor Jesucristo ha llamado a cada alma que él ha lavado en su preciosa sangre. Que estas cosas comunes son hacer el bien es muy evidente si tan solo piensan en el resultado de dejarlas sin hacer. Hay un padre y piensa que ir a su trabajo, un trabajo tan común como el suyo, no puede ser especialmente agradable a los ojos de Dios. Tiene la intención de servir a Dios y por eso se queda en casa. Está arriba orando cuando suena la campana de la fábrica y él debería estar allí. Escucha que hay una conferencia por la mañana, así que asiste a ella y luego tiene otro periodo de oración. Se pasa toda la semana así y luego el sábado por la noche no hay nada para su esposa. Ahora bien, directamente que ha estado haciendo el mal porque era su deber proveer para su propia casa. Y si un hombre siendo esposo y padre se descuida de encontrar el alimento diario para su esposa y sus hijos pequeños, todo el mundo lo avergüenza. ¿Acaso no dice la naturaleza misma, este hombre no puede estar ocupado en hacer el bien? Es imposible que así sea, aunque a primera vista el trabajo ordinario por el pan de cada día parece ser una cosa muy común. Sin embargo, si solo suponen que se descuida, el omitirlo no es una cosa común, sino que trae toda clase de daños. Supongan por otro lado que la mujer cristiana se volviera tan devota
tan avergonzada de ser como Marta, tan segura de no estar afanada con mucho servicio que no serviría en absoluto en la dirección de María, sino que siempre se quedara sentada, leyera, orara y meditara, dejando a los niños sin bañar y nada hecho para el hogar. El esposo, quizás un hombre mundano, puede ser ahuyentado de la casa por la falta de comodidad en ella y enviado a malas compañías. De hecho, podría arruinarse. Todos ustedes pueden ver que independientemente de cualquier pretensión de hacer el bien que pudiera haber en la conducta de la esposa, no podría ser realmente hacer el bien, porque el primer asunto de la mujer cristiana puesta en esa posición es asegurarse de que su hogar esté ordenado correctamente, tal como Jesucristo lo desearía. Oh, queridos amigos, es un arte equilibrar los deberes para nunca sacrificar a Dios un deber teñido de rojo con la sangre de otro deber que han destruido al preparar para el sacrificio. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Denle al esposo, al hijo y al hogar la parte que les corresponde, y luego no diré que le den a Dios el resto, sino que le den a Dios ese servicio y todo lo demás. Él no quiere que traigan robo para el holocausto y aceptará como hecho a él aquello que por deber han hecho a otros. Así pues, la vida en común está incluida en el término hacer el bien. Creo también por el contexto que cualquiera concluiría que atender a los pobres y hacer el bien a todos los que están en necesidad está incluido en el término hacer el bien. El contexto parece decir que había ciertas personas en la iglesia de Tesalónica que habían abusado de la caridad cristiana, viviendo de ella en lugar de trabajar y comer su propio pan. El apóstol dice: pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No digan como hacen algunos. Realmente hay tantos impostores que no daré nada en absoluto. Me han engañado tantas veces y he dado a personas que solo han hecho un mal uso de mi regalo, que no tengo la intención de abrir más mi billetera, sino que me guardaré lo que tengo, lo invertiré de otra manera. No, dice el apóstol, no deben hacer eso, no se cansen de hacer el bien. Es propio de un cristiano buscar en la medida de lo posible hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es uno de los preceptos de Cristo: al que te pida dale, y al que quiera tomar prestado de ti no se lo rehuses. Un espíritu general de generosidad hacia los necesitados es sinónimo del Evangelio. Lo contrario puede ser adecuado para la ley con su rigor, pero no para el Evangelio con su amor de noble corazón. Hermanos y hermanas cristianos, deben recordar a los que están en necesidad como si fueran, al igual que ustedes, parte del cuerpo de Cristo. En la medida que depende de ustedes, alienten a los de poco ánimo, soporten a los débiles y sean pacientes para con todos. Así vemos que dentro del rango de hacer el bien se incluye una amable y tierna consideración por todos aquellos que están en necesidad. Pero, hermanos y hermanas, el círculo de hacer el bien que debe ser la vida del cristiano, aunque abarca un campo muy amplio, incluye las cosas que están más cerca del centro. Hacer el bien significa que amo al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, que tengo comunión con Él, que me dedico a Él y doy todo lo que tengo para la extensión de su reino y para honrar su glorioso nombre. Si quieren saber qué es hacer el bien, les daré algunas pistas y pruebas. Todo lo que se hace en obediencia a un mandato divino es hacer el bien. Si tienen la palabra de Dios, lo que lo respalda es hacer el bien. Algunos pueden llamarlos imprudentes, pero es hacer el bien si hacen lo que Dios ordena, y también es prudente. A la larga lo descubrirán así. Cuando Dios dice hagan esto, que se haga de inmediato, eso es hacer el bien. Y si Él dice no lo harán, hacer el bien es huir de la cosa maldita. No permitan que su propia sabiduría y prudencia vuele jamás en contra de un mandato positivo de Dios. Cuando están haciendo lo que Dios les ordena, están haciendo el bien y no tendrán ninguna dificultad en defenderse. Dios no permitirá que aquel hombre que hace de la voluntad de Dios la ley de su vida sea jamás confundido. Que así sea siempre con nosotros. Dando por sentada la primera condición, en segundo lugar, todo lo que se hace con fe es hacer el bien. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
Es decir, aunque lo que hagan sea correcto, si no creen que sea correcto, no es correcto para ustedes. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y que ustedes no deben hacer porque no creen que sería correcto hacerlas. Por lo tanto, deben abstenerse, incluso, lo digo de nuevo, si la cosa no es en sí misma algo incorrecto, pero a ustedes les parece incorrecta. Será incorrecta para ustedes, por lo tanto no la hagan. Pablo podía comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos sin que su conciencia se turbara. Pero había algunos que pensaban que si la comían serían partícipes con el ídolo. Pablo no pensaba así y además decía, un ídolo nada es en el mundo. De todo lo que se vende en la carnicería, como sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aún así, el que duda sobre lo que come es condenado. Si tiene sus dudas al respecto y piensa que no debería hacerlo, no debe hacerlo. No estará practicando el arte de hacer el bien si hace aquello sobre lo cual su conciencia plantea algún escrúpulo. Si pueden decir con garantía bíblica, Dios permite esto y puedo hacerlo, sintiendo que Él lo permite, están haciendo el bien al hacerlo. De nuevo, todo lo que se hace por amor a Dios es hacer el bien. Este es un motivo que no domina a ningún hombre hasta que nace de nuevo. Pero cuando Dios, que es amor, nos ha engendrado a su propia semejanza, entonces amamos a Dios y el amor se convierte en el motivo de nuestras acciones. Espero, amados, que esta sea la motivación principal de nuestros actos y caminos, que ustedes sean los siervos del Dios o ministros de Dios porque aman a Dios, que busquen sobrellevar la pobreza o usar con discreción y liberalidad las riquezas que les confían porque aman a Dios. Si un hombre no ama a Dios, qué poco puede haber de hacer el bien en él, si le falta la raíz misma de todo, si no tiene amor por Dios. Hacer el bien incluye hacer lo que hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo debería esto detener a algunos profesantes en una gran cantidad de acciones? ¿Acaso no tenemos la exhortación? Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si hay algo que no pueden hacer en el nombre del Señor Jesús, no lo hagan, porque hacerlo no será hacer el bien. En el nombre del Señor Jesús pueden ir a su trabajo diario porque Él fue al suyo durante 30 años y trabajó en la carpintería. En el nombre del Señor Jesús pueden emprender todos los deberes de su vocación si esa vocación es correcta. Pero si no lo es, no tienen derecho a estar en ella en absoluto, sino que deberían salir de ella de inmediato. Pueden hacer en el nombre del Señor Jesús todo lo que los hombres harían si son un alma salva y su corazón es recto hacia Él. Aún más, hacer el bien incluye aquello que hacemos en la fuerza divina. No hay forma de hacer el bien a menos que obtengamos el poder para hacerlo del Santo de Israel. El Espíritu de Dios es el autor de todo fruto verdadero en la vida cristiana. A menos que permanezcamos en Cristo y recibamos de Él la savia del Espíritu Sagrado, no podemos dar fruto porque separados de mí, dice Él, nada pueden hacer. Pero obrar en la fuerza divina es hacer el bien, por pobre y débil que se sea, si lo hago por amor a Cristo y con la poca fuerza que tengo, reconociendo que ni siquiera tendría eso si no fuera por su gracia. Mi acto es un acto de hacer el bien, aunque tenga que lamentar mis fracasos y errores. Sin embargo, puedo sentir que con un corazón sincero me esfuerzo por glorificar a Dios y que me estoy rindiendo a los impulsos divinos para estar listo para hacer todo como para mi Maestro. Entonces, viviendo como debería vivir un cristiano, haciendo el bien. Hermanos y hermanas, somos muy buenos para desear el bien y si los deseos fueran caballos, los mendigos cabalgarían. Si desear el bien significara algo, habría algunos santos muy grandes por ahí, pero la práctica de un cristiano debería ser hacer lo que sabe que se debe hacer el bien. Resolver bien es un hábito muy común. Sugerir bien y criticar bien son estados mentales familiares para la mayoría de nosotros. Algunos de ustedes podrían sacar un título superior en criticar admirablemente a todos los demás que hacen algo, y luego meterse las manos en los bolsillos y dejarlas ahí. Hablar bien también es mucho más común que hacer el bien, pero la vida cristiana no radica en ninguna de estas cosas.
Si Dios les ha dado la vida del Espíritu, no solo producirán brotes, capullos y flores, sino que habrá fruto, el fruto de hacer el bien. Hasta aquí lo que respecta al primer punto. Ahora pasemos al segundo punto, que es este. Hay una advertencia contra el cansancio al hacer el bien. ¿Es posible, dirán ustedes, que un hijo de Dios pueda cansarse alguna vez de hacer el bien? Supongo que sí, porque recuerdo otro texto que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la lectura al margen de este mismo texto es: no desmayen. Supongo que por muy bendito que sea el hacer el bien y vivir para Dios, mientras que el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil, y existe el peligro de que nos cansemos en el ejercicio más feliz. El primer peligro se menciona en el contexto. Hay una tendencia a dejar de hacer el bien debido a los receptores indignos de nuestras buenas acciones. Como ya he dicho, había quienes en la iglesia de Tesalónica recibían las donaciones de los fieles y se quedaban sentados sin hacer nada que fuera de provecho. Se convirtieron en una plaga y una molestia para sus vecinos. Ahora bien, la tendencia natural de otros en la iglesia sería decir: bueno, no sé qué piensan los demás al respecto, pero no daré más. No, dice el apóstol, no se cansen de hacer el bien. Es malo que ese hombre haga un mal uso de sus dones, pero será peor aún si los induce a endurecer su corazón. Es una pérdida tal vez darle a un hombre que desperdicia, pero será una pérdida mayor no dar en absoluto. Recuerdo a alguien que habló un día sobre la cuestión misionera diciendo: la gran pregunta no es ¿no se salvarán los paganos si no les enviamos el Evangelio?, sino ¿nos salvamos nosotros mismos si no les enviamos el Evangelio? Y lo mismo ocurre con los dones cristianos. No se trata tanto de hasta qué punto este o aquel hombre se beneficia o se perjudica por lo que damos, sino qué pasa con nosotros mismos si no tenemos un corazón compasivo por un hermano o hermana que está en necesidad. ¿Qué pasa con la influencia endurecedora en nuestra propia alma si al fin llegamos a una condición en la que decimos: estoy cansado de haber hecho lo que he hecho porque veo el mal uso que se le da? Creo que esa es una tentación común de la época actual, y veo que todos los economistas, políticos y los periodistas casi nos dicen que es una de las cosas más perversas que podemos hacer. Ayudar a los pobres en absoluto es de hecho algo terrible, a menos que lo hagamos a través de esa bendita maquinaria de la ley. La ley de pobres, que parece ser lo más cercano al reino de los cielos en su estimación. Sin embargo, me parece que hay una distancia muy grande entre ellos, y confío en que los cristianos, de manera continua con sus acciones, protestarán contra el endurecimiento del corazón renovado del cristiano creyente hacia sus semejantes por el hecho de que estos parecen pervertir el hacer el bien en un mal. Tenemos necesidad de advertencia porque los ejemplos ociosos tientan a otros a la ociosidad. Si hubiera en la iglesia de Tesalónica algunos que no trabajaran, sin duda había otros que dirían: haremos lo mismo, puesto que ese individuo nunca mueve un dedo, sino que solo anda por ahí, habla y saca provecho de ello. ¿Por qué no debería hacer yo lo mismo? No, dice el apóstol, no se cansen de hacer el bien, no abandonen su trabajo diario, no abandonen ninguna forma de servicio porque otros lo hayan hecho, ya que pueden ver, si los miran, que resultan ser entremetidos. Ustedes no necesitan convertirse en creadores de problemas como ellos. Por lo tanto, huyan de su conducta, evítenla con todas sus fuerzas y no se cansen de hacer el bien, incluso si ven a otros que aparentemente prosperan sin hacer nada en absoluto. Una vez más, creo que el apóstol nos diría: no se cansen de hacer el bien por causa de hombres perversos y malos. Acabamos de leer sobre ellos y les hice un comentario al respecto, en la exposición impresa al final del sermón. Siempre que alguien se vuelve muy ferviente por Cristo y se entrega a la gloria de Dios, es seguro que un pequeño grupo de hombres perversos y malos lo rodeará. Los pájaros vuelan por el huerto y no se dicen ni una palabra entre ellos hasta que llegan a un cerezo donde las cerezas están muy dulces y maduras. Entonces todos caen a la vez y empiezan a picotear con todas sus fuerzas. Lo mismo ocurre con un cristiano común que hace poco por su maestro.
Nadie dice mucho excepto tal vez es un hombre bueno y respetable. Nunca molesta a nadie con su religión, pero dejen que se vuelva ferviente, dejen que su fruto esté maduro y dulce ante el Señor y créanme, vendrán más pájaros de lo que jamás pensaron que había y picotearán la fruta madura. Aquello que Dios más aprueba será justo, lo que ellos condenarán con mayor violencia. Si se encuentran en un caso así, mis hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien por culpa de sus críticos. ¿Importa después de todo lo que los hombres piensen de nosotros? Somos sus sirvientes, vivimos del aliento de sus narices. ¿Creen ellos que sus alabanzas nos inflan y exaltan? ¿Sueñan con que sus censuras pueden hacernos perder el sueño o siquiera perturbar nuestro espíritu? Confío en que si conocemos al Señor correctamente tenemos la mentalidad de On Ausqui, quien, después de haber sido torturado en el potro, se sentó con todos los huesos dislocados y con tanto dolor como podía soportar una vida, dijo a sus torturadores: no soy de los que desean dejar caer su ancla por cualquier llovizna, mi barco es firme. Y ella soportó la tormenta y no tuvo la intención de echar el ancla por causa de sus perseguidores. Gloria sea a Dios cuando los haya librado por completo del balido de las ovejas y también del aullido de los lobos, y los haga estar dispuestos a dejar que sus enemigos digan lo que quieran, y lo repitan todo el tiempo que les plazca, pero en cuanto a ustedes su corazón está firme, para seguir adelante en lo que saben que es hacer el bien hasta que su Maestro él mismo les diga, bien hecho. Una vez más, existe la tentación de dejar de hacer el bien no solo por la culpa de hombres perversos y malos fuera de la iglesia, sino, según el contexto, y me atengo a eso, por culpa de los entrometidos dentro de la iglesia. Algunos de esos son hombres, otros no. Hay entrometidos por todas partes, no hablan muy claro, susurran y lo hacen con un suspiro. Quizás no se digan nada, pero hay un encogimiento de hombros. Fulana es una mujer excelente. ¿Qué trabajo tan maravilloso está haciendo para Cristo? Bueno, sí, pero tal y tal hombre como lo honra a Dios en la ganancia de almas, sí, sí, supongo que es así. Ese es el estilo y luego de inmediato hay voces ambiguas sonando por ahí y diciendo cosas despectivas. He conocido a algunos de corazón tierno que han sufrido, no me atrevo a pensar cuánto, por las insinuaciones de personas ociosas que espero no sabían el sufrimiento que estaban causando o habrían corrido a ayudar en su lugar. Pero hay tanto de este parloteo reflexivo de indirectas incluso entre aquellos que confiamos en el pueblo de Dios, que si hay alguno de ellos aquí, les rogaría encarecidamente que abandonen ese mal negocio, y si algún hermano o hermana aquí ha sufrido por causa de esas personas, no sufran más de lo inevitable, porque esta charla ociosa no merece ni un pensamiento. No dejen que les atormente la mente, porque bueno, no hay nada de cierto en ello. Todo el barro que la gente pueda arrojar se caerá al cepillarlo cuando esté seco. Ustedes no esperan, ¿verdad?, ir al cielo por un camino de césped cortado y aplanado para ustedes cada mañana sin una gota de rocío. Si esperan eso estarán equivocados. Incluso pueden aprender algo de lo que estos entremetidos dicen de ustedes. No es verdad, por supuesto, pero hermano, si te hubieran conocido mejor podrían haber dicho algo peor que si era verdad. Buscaron un defecto donde no lo había. Bueno, pero ustedes saben que hay algunos defectos que ellos no conocen. ¿No sería mejor que los corrigieran para que no encuentren esos la próxima vez? Los ojos de águila de la envidia y la malicia deberían incluso ser santificados para nuestro bien, para mantenernos más vigilantes y para hacernos buscar con más ahínco ser diligentes en hacer el bien. Ánimo, corazón desmayado. Todo pasará muy pronto y estaremos ante ese tribunal donde las habladurías de los amigos y las amenazas de los enemigos no valdrán nada. Aquí estamos siendo examinados por este y por aquel, pero ¿qué importa el resultado del examen? El Señor pesa los espíritus y si en esas grandes balanzas logramos al final, por la gracia divina, escapar de que se pronuncie la sentencia, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, será un motivo de gozo eterno. Miremos ese veredicto y no nos preocupemos por la
alabanza o la culpa de los hombres. Ahora, en tercer lugar, voy a terminar presentando algunos argumentos para mantener a mis queridos hermanos con el rostro hacia el viento. Quiero que ustedes, que van cuesta arriba por Cristo y sienten que el viento sopla muy fuerte, pongan un rostro firme contra un viento fuerte y sigan directamente adelante de todos modos. Si tienen que abrirse camino hacia el cielo, luchando cada centímetro de su vida, los animo a seguir adelante, que el Espíritu de Dios les dé las fuerzas para hacerlo. Y primero ustedes dicen, pero este servicio, mantener las vestiduras siempre blancas, es un trabajo duro. Hacer el bien requiere mucho esfuerzo. Me temo que me cansaré. Ahora les pediría que recuerden que cuando recién comenzaban en los negocios y necesitaban ganar un poco de dinero, que temprano se levantaban por la mañana, cuántas horas trabajaban al día. Vaya, ustedes que ya están peinando canas saben que en esos días todos se asombrarán de ustedes porque ponían tanta fuerza en todo, hacían el trabajo de 2 o 3 hombres. ¿Para qué fue todo ese esfuerzo? Para ustedes mismos, ¿no es así? Mi querido hermano, ¿puede usted hacer todos esos esfuerzos para sí mismo y no puede hacer el mismo esfuerzo por Cristo? Eso fue solo para las cosas mundanas. No debería haber algo parecido en las cosas espirituales. Es suficiente para avergonzar a algunas personas, la forma en que se esfuerzan para salir adelante en los negocios y luego la poca energía que muestran en las cosas de Cristo. Solía contar la historia de un hermano que conocí una vez, quien en la reunión de oración estaba acostumbrado a orar de tal manera que siempre lamentaba cuando se pone de pie, porque nadie podía escucharlo. Y siempre pensé que tenía una voz muy débil. Había escuchado indistintamente al hermano murmurarle algo a Dios, y sentí que era mejor no volver a pedirle que orara, porque su voz era muy fina. Pero entré a su tienda un día. Él no sabía que yo estaba allí y le escuché decir: Juan, trae esa pesa de medio quinta. Pensé, hay un tono muy diferente en el negocio del que hay en la reunión de oración. Es un símbolo de muchísimas personas. Tienen una voz para el mundo y otra voz para Cristo. Qué peso ponen en los compromisos ordinarios, pero qué poca fuerza y peso hay cuando llegan a las cosas de Dios. Si eso toca a algún hermano aquí, espero que se lo tome a pecho cuidadosamente. Me temo que tiene que ver con muchos de nosotros y lo planteo de esta manera. Si para las cosas pobres de este mundo a menudo hemos manifestado tanto vigor, ¿qué debería esperarse de nosotros que tenemos tales obligaciones con la gracia divina, en el servicio de un maestro así en referencia a las cosas eternas? Pero dice uno, hacer el bien requiere de tanta abnegación. Confío en que soy cristiano, pero a veces dudo porque negarme a mí mismo una y otra vez y llevar una vida de constante abnegación es, me temo, demasiado para mí. Sí, pero querido hermano, recuerde lo que Pablo le pide que recuerde. Él estaba pensando en los hombres que iban a los combates de boxeo y en los hombres que iban a las carreras entre los griegos, cómo tenían que competir por una corona que era solo de perejil o laurel. Semanas y meses antes de correr mantenían su cuerpo bajo control. Lo sometían y se privaban de todo tipo de cosas en las que se habrían regocijado, hasta que desarrollaban bien los músculos y poco a poco se quitaban la carne de los huesos para ponerse en forma y entrar a la arena. Ahora, dice el apóstol, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estoy seguro de que las penurias a las que se sometían algunos de esos campeones en los juegos públicos eran suficientes para hacer que las mejillas de los profesantes se tiñeran de carmesí cuando piensan que las pequeñas abnegaciones de su vida a menudo son demasiado severas para ellos. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude a no cansarnos de hacer el bien, ya que estos se presentan ante nosotros como ejemplos. Sí, dice uno, pero me canso porque aunque podría negarme a mí mismo, hacer el bien de forma continua trae mucha persecución. Estoy rodeado de personas que no simpatizan conmigo. Al contrario, si pudieran extinguir la pequeña chispa de religión espiritual que tengo dentro de mí, estarían encantados de hacerlo. Ahora, mi querido hermano, no se canse de hacer el bien por esto, sino mire hacia arriba.
Puedo ver en una visión a una multitud vestida de blanco. Cada uno lleva una rama de palma y juntos cantan un exultante canto de triunfo. ¿Quiénes son estos que llevan así una corona de rubíes? Estos son los que llevaron la cruz. Fieles a su maestro murieron. Sufrieron en su justa causa, seguidores del crucificado. Bajen el libro de los mártires del maestro Fox y lean una docena de páginas. Y después de eso, vean si son capaces de ponerse a la par de los santos de la antigüedad. Aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Su persecución es solo una o dos bromas tontas en su contra. Un poco de burla frívola, eso es todo. Estas cosas no rompen huesos. Oh señores, pidan a la gracia divina que les permita regocijarse y alegrarse mucho cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo por causa de Cristo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, por lo tanto, no se desanimen. Pero otro dice: no, Señor, podría soportar cualquier cosa por Cristo, pero ¿sabe que he estado tratando de hacer el bien a mis vecinos, a los niños de mi clase y a los demás? Y realmente creo que cuanto más trato de hacer el bien a la gente, peores son. Hacer el bien va seguido de muy pocos resultados. He trabajado en vano y he gastado mis fuerzas por nada, y usted sabe, Señor, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Parecen rechazar y repudiar mi mensaje, aunque se los presento con mucha amabilidad. Ahora escúchame, si alguna vez han escuchado en su vida, ustedes no se atrevan a quejarse de esto porque, y los conozco bien, una vez llegó a su puerta alguien que los amaba más de lo que ustedes aman a estas personas. Llamó con una mano que había sido traspasada por ustedes y le negaron la entrada. Él llamó y llamó de nuevo y dijo: ábrame porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pero ustedes no quisieron abrirle. Entonces él siguió su camino y ustedes quedaron mucho peor que antes. A veces decían que iban a abrir, pero no lo hacían, y durante meses, tal vez no exagero cuando digo que durante años, ese hombre de amor, el crucificado, vino a ustedes una y otra vez y les suplicó con sus heridas y su sangre, y sin embargo lo rechazaron. Ahora lo han admitido, pero no gracias a ustedes. Nunca lo habrían hecho si él hubiera metido la mano por el hueco de la puerta, y entonces su corazón se conmovió por él. Luego, él entró en su alma y todavía está cenando con ustedes. Ahora, después de eso, nunca deben decir una palabra cuando les cierran la puerta en la cara. Deben decir: así es como trata a mi maestro, ha vuelto a mí, y en buena medida, pero no apretada ni rebosante, y por lo tanto estoy muy contento de soportar rechazos por su causa, ya que él lo soportó de mí, incluso de mí. Aún así, dice uno, he seguido tratando de hacer el bien en mi entorno. He dado mucho y todavía deseo hacer lo mismo, pero no parece que obtenga mucha recompensa. Hacer el bien no genera mucha gratitud. Si tuviera un poco de agradecimiento no me importaría tanto. De hecho, tampoco parece que esté haciendo ningún bien. Si viera algunos resultados no me cansaría. Hablo una vez más y luego termino. ¿No saben que hay uno que cada día mandaba que las lluvias descendieran sobre la tierra? Y cuando caían, él no les decía a las gotas de lluvia: caigan sobre las cosechas de los granjeros agradecidos y dejen que los hombres cristianos tengan todo el beneficio del aguacero. No. Él enviaba las nubes y derramaba la lluvia que caía sobre la tierra del avaro y regaba su propiedad. Mañana por la mañana, cuando salga el sol, iluminará la cama del blasfemo, así como la habitación del santo. Y esta noche Dios presta su luna a aquellos que rompen sus leyes como mano altiva y se contaminan, así como a aquellos que salen en ministerios de misericordia. Él no detiene ni la lluvia, ni el sol, ni la luna, ni hace que una estrella brille menos, ni envía menos oxígeno a la atmósfera o menos salud en los vientos porque el hombre peque. Y hay naciones enteras donde cuando Dios da sus bondades, se agradece a los ídolos y a las imágenes y no al dador misericordioso. Hay otras naciones donde cuando Dios hace que la vid produzca su fruto, la gente lo convierte en embriaguez.
Cuando manda que se multiplique el trigo, lo convierten en glotonería, exceso y orgullo. Sin embargo, Él no restringe sus dones, por lo tanto sigan adelante así como el gran Dios continúa obrando incansablemente. Él les ha hecho bien a ustedes y a miles como ustedes. Si dejaran de hacer el bien a los hombres, ¿qué le estarían diciendo a Dios? Señor, esta raza no merece que le hagas ningún bien, no hagas más el bien. Su conducta al decir que sus semejantes no merecen que ustedes les hagan ningún bien, dice, de la manera más enfática, que no creen que Dios deba hacerles ningún bien tampoco, porque si Dios les hiciera el bien, mucho más deberían hacerlo ustedes, que son mucho menos que Él. Y si detienen su mano y dicen, no sirve de nada hacer más el bien, en efecto le ruegan a Dios que nunca más haga el bien a sus semejantes. Eso es una oración inhumana y tienta a Dios. Les ruego que no permitan que la acción que encarna la tal oración vuelva a brotar de nosotros. Vengan, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo ha borrado nuestros pecados, nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos a Él y cualquier servicio que nos encomiende, Él nos dará la fuerza para hacerlo. Así que volvamos a nuestro trabajo con energía. Si nos hemos estado quejando, si hemos reclamado en absoluto, pidámosle perdón y pongámonos la armadura de nuevo diciendo, Maestro, no me encontrarás escondiéndome, sino que mientras dure el día y me des fuerzas, cosecharé en tus campos o trabajaré en tus viñas según tu mandato. Agradecido por el gran honor de que se me permita hacer algo por ti e incluso por tener que soportar inconvenientes por tu causa, viendo que soportaste tanto por mí, ¿por qué no debería yo soportar algo por ti? Puede que tengan que enfrentar un vendaval, pero pueden enfrentarlo alegremente en la fuerza de su Señor. Sigan adelante y sigan perseverando. Serán más que vencedores por medio de aquel que los amó, sobre todas las oposiciones de los hombres. Vaya, consuélense, amados colaboradores, y que ningún hermano le falle el corazón por nada de lo que les haya sucedido. Que ninguna hermana deje caer sus manos, sino estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oro a Dios para que lleve a muchos otros a alistarse en este servicio, pero primero deben creer en Jesucristo. Cuando lo hayan hecho, entonces también podrán venir y compartir esa bendita guerra y tendrán su recompensa. Que el Señor los bendiga por amor a Cristo. Amén. Enfrentando el viento. Este es un sermón que fue pronunciado por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, el jueves por la noche 28 de septiembre de 1876. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13.